Listo, ok. En esta oportunidad vamos a hablar de los niveles en el uso del lenguaje, ¿correcto? Por ejemplo, aquí la profesora está con un grupo de alumnos. Le dice, ¿no? El alumno le dice, no, profesora, ¿puedo ir al baño? Y la profesora responde, claro que sí, Alvarito, ¿no? En este caso, lo que nos dice el autor es que nosotros hablamos de distinto modo en la calle, en la casa, en el aula, con nuestros amigos, con los mayores. A estas formas de hablar se les conoce como niveles de lenguaje. Para comunicarnos con eficacia y ser entendidos, debemos manejar estos niveles. O sea, hay que saber cómo dirigirnos, si estamos en el colegio, cómo dirigirnos, perdón, cómo hablar si estamos con nuestros amigos, cómo poder hablar si estamos de repente con nuestros padres. Ok, entonces hay formas para poder hablar con cada uno de ellos, que ustedes normalmente lo van aprendiendo con la experiencia que van acumulando en su vida. Entonces, el tema está, la pregunta es, ¿cómo yo puedo hablar para que me puedan entender en cada uno de estos ambientes? Pues para eso vamos a usar los llamados niveles de lenguaje, ¿no? Entonces, todos utilizamos la lengua para comunicarnos, ¿no? O sea, todos en este caso tenemos una lengua en común, ¿ok? Con el cual podemos expresarnos y hacernos entender. Y aún así, si no tuvieras, o sea, cuando hablamos de todos los habitantes de la Tierra, y así de repente no tuvieran la misma lengua materna, ustedes pueden tener una lengua en común con la cual pueden comunicarse, ¿correcto? Entonces, según nuestra educación, el lugar donde uno vive y nuestras influencias personales, como la amistad, las amistades, como la familia, etcétera, nosotros tendremos diferentes modos de expresarnos, ¿ok? Diferentes modos de expresarnos. Bueno, entonces vamos a ver estos niveles de lenguaje. El primero es el llamado nivel culto, ¿no? Es el que utilizan las personas cultas e instruidas, ya que tienen una riqueza en el vocabulario, además de una pronunciación correcta, cuidada y adecuada, ¿no? Por ejemplo, acá está el escritor peruano Mario Vargas Llosa, nuestro único premio Nobel en literatura, ¿no? Y empieza a hablar, ¿no? Sobre cierto tema, ¿no? Las obras de inversión planteadas. ¿Nosotros podemos llegar a utilizar el lenguaje culto? Por supuesto. Para eso tenemos que, o sea, no es que lo hagas inmediatamente, sino que esto va a requerir todavía un proceso largo. Tienes que aprender más palabras, ¿ok? Te lo da en este caso la lectura. O sea, de acuerdo a la cantidad de libros que tú lees y a la calidad de libros que tú leas, vas a poder adquirir palabras que puedes usar en tus interacciones personales. Entonces, si tú, por ejemplo, hablas con tu jefe, te puedes, en este caso, dirigir en un lenguaje culto, ¿ok? O de repente, si hablas con tu familia, también incluso, dependiendo del lugar, ¿correcto? Pero eso tiene que ver mucho con, en este caso, la calidad en este caso, de instrucción que tú tienes o las influencias en tu entorno, que también puede de alguna manera enseñarte ese tipo de palabras, ¿no? El uso y el tipo de palabras, ¿correcto? Entonces, en algún momento sí se puede llegar a utilizar el nivel culto. Sí, sí, con toda seguridad. O sea, el tema de que de repente nosotros, nuestro ambiente no sea un ambiente adinerado, no quiere decir que no usemos ese nivel culto. No, el nivel culto no tiene ninguna relación con el dinero que uno tiene. Es con, en este caso, el aprendizaje que tú llevas y, en este caso, cómo lo expresas en la vida diaria. Eso te va a hacer a ti, en este caso, lograr el nivel culto, ¿correcto? Es así, ¿ya? Entonces, ese es el primer nivel, ¿no? El nivel super estándar, el nivel culto de la lengua. Luego tenemos el nivel vulgar. En ese caso, es el que utilizan personas de poca cultura, con oraciones cortas y sin terminar, además de palabras groseras, o sea, lisuras, ¿no?
Por ejemplo, tenemos ahí a un delincuente, ¿no? Que es apresado y dice, ¿no? Suéltame, tomo, yo no tengo nada que ver. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, no hay un adecuado uso del lenguaje, de la lengua, ¿ok? Tratan muchas veces eh, no usan toda la expresión de la palabra, lo acortan para de alguna manera hablar un poco más rápido, ¿ok? Que se, más que procurar que se le entienda, lo que hace es habla más rápido, ¿no? O incluso, eso también tiene que ver con una forma de amedrentar a su receptor, ¿no? O sea, influir para que el receptor pueda de alguna manera hacer lo que él está pidiendo, ¿ok? O sea, en un nivel amenazante, ¿no? Entonces, es, como te digo, o sea, nuevamente, una persona que tiene dinero puede usar el nivel vulgar, por supuesto que sí, como reitero, el dinero no tiene nada que ver con el uso de los niveles de la lengua. Eso es un uso, una decisión de cada persona y lo usa en el ambiente que ella desee. No tiene nada que ver con el dinero. El dinero a ti no te va a impedir llegar a tener un nivel culto, ni tampoco le va a impedir a una persona que sí lo tuvo todo usar ese tipo de lenguaje. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿correcto? Entonces, ya estamos conociendo dos tipos de lenguaje, el nivel culto y el nivel vulgar. Vamos a ver aquí unos ejemplos sobre ambos niveles, ¿no? Primero vamos con el nivel culto. Mira las palabras que se pueden expresar en este nivel, ¿correcto? Dice, las nupcias se celebraban con greguería y júbilo. Una soberbia casa solariega acogía a los convidados, asombrándolos, con una espléndida y sublime ornamentación. El amplio pensil se hallaba invadido por fastuosas mesas, desde las que se apreciaba a los embelesados esposos bebiendo y brindando con whisky de etiqueta negra. Los sirvientes llegaban de las cocinas con platos ostentosos y abundantes, sopas exquisitas, postres bellísimos y vinos añejos. Un delicioso banquete que prometía más que saciar el hambre, deleitar al paladar. ¿Ok? En este caso, yo sé que de repente muchas palabras de aquí ustedes no las entienden, ¿no? Corresponde, en este caso, como les decía, a un nivel de palabras rebuscadas. ¿Cómo puedes tú ir aprendiendo? En este caso lo vas a aprender con la lectura. Mientras más libros leas, mientras mejor sea la calidad de libros que leas, se te va a hacer más fácil poder usar estas palabras, ¿no? Entender, por ejemplo, que nupcias es boda, ¿no? La boda se celebraba con, o sea, correcto, júbilo es una alegría desbordada. Entonces, si tú le das más importancia, más preponderancia a la lectura, mejor vas a poder comprender las palabras, ¿ok? Pero si tú no te dedicas a leer, tu nivel de lenguaje va a ser reducido y vas a tener que, en este caso, usar un lenguaje vulgar o coloquial, ¿no? Pero un lenguaje vulgar, sí, o coloquial, porque son dos niveles diferentes, ¿ya? En donde el lenguaje es reducido, donde el uso de las palabras es mínimo. Entonces, en este caso, eh, si tú en algún momento eres grande, ya eres una persona adulta y vas a querer de repente dirigirte, por decir, ¿no? Me pongo un caso extremo. Quieres hablar con el presidente de la República, por decir. Entonces, no vas a poder saber con qué palabras dirigirte a una alta autoridad. Porque cuando fuiste niño, no estudiaste o no leíste lo suficiente como para saber usar estas palabras. La única manera es leyendo, nada más. O sea, así tú te pongas a leer el diccionario, a aprender los significados, no vas a poder usar.
solo lo vas a hacer siempre y cuando lees, o leas, mejor dicho, ¿no? Si tú lees, se te va a hacer algo prácticamente innato, propio, o sea, es como que si ya las palabras estuvieran dentro de ti desde que naciste, ¿verdad? Te lo digo porque yo también, o sea, me gusta leer y de alguna manera puedo usarte esas palabras, sé el significado, ¿correcto? Entonces, eso es lo que de alguna manera les menciono en cuanto al lenguaje, al nivel culto. Todos podemos llegar, insisto nuevamente con este tema, todos podemos llegar al nivel culto, todos, ¿ya? Lo único que Profesor, para este fin, lo único que tú tienes en este caso que hacer es leer. Eso es todo. Dime, Jimena, ¿qué pasó? profesor, está sonando unos sonidos muy raros. No sé, Jimena. Yo sigo haciendo Sí, clases. profesor. Bueno, tendrás que dejar, bueno, simplemente no hagan caso al sonido, porque no sé de dónde Y proviene. el uno, profesor, y solamente hay un alumno que está con el micro prendido, que es André. Mm. Bueno, ahora ya lo apagó. Ya todos tienen que estar con el micrófono apagado, ¿ya? Justamente para que yo pueda hablar y y no haya ninguna interferencia. Porque es inevitable, o sea, en el caso de ustedes, que su micro, en este caso, es un micro que registra todo lo que pasa en casa. Entonces es inevitable que ahí va a haber ruido. Entonces, para evitar la menor cantidad de ruido, o sea, les decía, apaguen los micros cuando se explica. Y después ya pueden, en este caso, prender, o sea, cuando ya hay una pregunta, como en el caso de Jimena, pues se prenderán los micros. Ahora, vayamos al nivel vulgar, ¿no? El nivel vulgar de alguna manera es de personas de poca cultura, ¿correcto? Entonces, al no tener ese manejo del lenguaje y no tener un amplio vocabulario, entonces, en este caso, crean su propio vocabulario. ¿Por qué crees que estas palabras se crean? Porque no tienen suficiente cantidad de palabras para expresarse. Entonces crean un submundo ya de palabras propias en una comunidad aceptadas, convencionales, para que se puedan entender. Por ejemplo, ¿no? Tenemos, dice, nivel vulgar. El matrisuicidio estaba lleno de vivas y hurras. Una bonita jato con muchos adornos recibía a los gorreros y colados. Las mesas estaban en el jardín y se veía a la chochísima pareja chupando un whisky caro. Los que servían la comida daban unos platazos que se veían muy ricos. Había sopa caliente, dulces y vino. Una tremenda comilona que iba a llenarnos la panza y haría chuparnos los dedos. ¿Okay? En este caso, eh, a comparación del nivel culto, ya se puede ver, por ejemplo, el cambio en la estructura de palabras, ¿no? En vez de hablar de nupcias, hablamos de matrisuicidio, ¿no? En vez de casa, decimos jato y así. Entonces, como te decía, al tener nosotros poca amplitud de vocabulario, inventamos palabras, ¿no? Que sean aceptadas y nos permita comunicar. Por eso surge el nivel vulgar, ¿no? Estas palabras obviamente no están condicionadas a las reglas de construcción de la gramática. Entonces, por lo tanto, o sea, es simplemente se acepta a nivel de comunidad y se usa, independientemente de las reglas, ¿no? Lingüísticas del uso del idioma. Entonces, pues vemos en este caso un corto uso, o sea, un corto vocabulario, ¿no? Entonces, en este caso se habla de que de alguna manera son de un nivel poco, o sea, de baja cultura. Entonces, lo más probable es que, como te digo, no hayan tenido esa posibilidad de acceder, no hayan tenido esa posibilidad
de acceder, ¿no? A una educación que por lo menos les permita, pues, una lectura. Entonces, pero igual, o sea, de alguna manera, este nivel, como les decía, no importa, o sea, ¿cómo les puedo decir? En este caso, acá el dinero no te va a impedir llegar a tener un nivel culto, ni tampoco te va a impedir no usar un nivel vulgar, ¿ok? En este caso, pero, o sea, está en uno, en la decisión que tiene uno de poder utilizar el lenguaje de la mejor manera. Ahora, como te digo, no siempre se va a usar el nivel culto, o sea, en una reunión familiar no vas a usar un nivel culto, ¿correcto? ¿Por qué? Porque en este caso eh, la reunión es de otro carácter, más informal, más alegre. Entonces, el nivel culto, las palabras de nivel culto son un poco más distantes, marcan distancia entre las personas que practican la comunicación. Entonces, tú no vas a ir a una fiesta y decir, bueno, tráigame ese aperitivo. O sea, es muy poco probable en este caso de que o sea, o si tú lo dices de repente, tal vez creas una cierta distancia, ¿no? Porque el lenguaje culto formal es más de respetos, o sea, más cuando en este caso hay poco nivel de, o sea, en todo caso, no hay mucha confianza entre sus interlocutores, porque los reúnen en este caso otro tipo de objetivos, un objetivo más laboral, por ejemplo, ¿no? Más laboral. Entonces, en este caso, específicamente, eh, cuando no hay, o sea, por eso que hay, por eso dice, ¿no? Hay formas de poder usar la lengua, ¿correcto? Entonces, de acuerdo al lugar y al momento determinado se puede usar cada una de ellas. Nadie te impide usarlo, usar nivel vulgar, pero tienes que saber dónde usarlo. Porque también, por ejemplo, en una zona donde se usa este nivel, no vas a, o sea, te pueden de repente, en ese caso, se pueden de repente no gustarle, ¿no? O de repente por ahí lo pueden tomar, no, lo pueden tomar a mal el uso de otro nivel de cultura. Pues tienes que saber también, o sea, estas palabras de nivel vulgar, también de alguna manera a ti te pueden, te vinculan con las otras personas, te hace uno de ellos. Entonces, tampoco es tan mal lo que uses, pero tienes que saber dónde usarlo. Eso, en este caso, ustedes lo van a aprender en el transcurso del tiempo, cuando ustedes, en este caso, sigan interactuando socialmente. Ahí ustedes van a conocer estos detalles. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos, dice, ¿no? A ver, vamos en este caso al nivel coloquial, ¿no? El nivel coloquial es el habla familiar. Lo utilizamos comúnmente con nuestros amigos y familiares. Es natural y espontáneo. A veces tiene algunas correcciones, ¿no? Te adoro, mi princesa, mi pedacito de cielo, ¿no? Y el nivel popular es el que utilizamos a menudo en nuestras relaciones diarias. Presenta un vocablo adecuado. O sea, lo que hemos visto anteriormente son niveles extremos, ¿no? Uno oculto y uno vulgar. Pero hay un nivel intermedio, o sea, en donde podemos usar palabras sencillas, no tan rebuscadas como el nivel culto, no tan rebuscadas, pero en este caso, que pueden ser adecuadas en ciertos momentos, ¿no? Por eso, en este caso, usamos eh, los niveles coloquiales o el nivel popular. En el caso del nivel coloquial, ¿no? Es un habla más familiar, ¿no? Lo podemos usar en casa, con nuestra familia, con nuestros amigos, ¿ok? En este caso, las correcciones son mínimas, como dicen, ¿no? O sea, en realidad, de repente, si hay alguna incorrección ortográfica, es involuntario, ¿correcto? El nivel o la cantidad de vocabulario es también es limitado, ¿ok? Ya, pero acá lo primordial es que es primero expresar el afecto y en este caso una información que sea lo más sencilla posible. Y en el caso del nivel popular, en este caso utilizamos muy a menudo en nuestras relaciones diarias también, ¿no? O sea, igual, son niveles ya un poco o sea, que lo usamos nosotros en de lo familiar y lo es informal, ¿no? O sea, en la familia, con los amigos, ¿correcto?
Acá abajo les tengo igual, el mismo ejemplo del anterior, la misma frase, el mismo texto, pero con un nivel más común. Por ejemplo, la boda se celebra con bullicio y alegría. Una antigua y hermosa casa recibía a los invitados, admirándolos con una maravillosa decoración. El gran jardín estaba lleno de mesas elegantes, desde las que se veía a los felices esposos tomando un costoso whisky. Los mozos llegaban de las cocinas con enormes y apetitosos platos, sopas deliciosas, postres y vinos. Una rica comida que calmaría el hambre y contentaría el gusto. ¿Ok? O sea, en este caso el mensaje es el mismo en los tres casos, pero en este caso con palabras adecuadas a cada nivel. En el caso del nivel culto, por ejemplo, ahí me puedo dirigir tal vez a una autoridad que me pregunta, ¿no? Oye, ¿qué tal? ¿Cómo le fue en cómo le fue la boda de tal empleado? Y tú le puedes decir, no, sí, el agasajo estuvo muy, ¿no? Entonces le explicas, pero con un nivel formal, porque en este caso no es una persona de tanta confianza. ¿Correcto? En cambio, con el nivel común es cuando puedes hablar con tus pares o amigos, ¿no? Entonces, no, sí, la boda se celebra con bullying. Recuerdas, acá las palabras son sencillas, ¿ok? Pero en este caso no tiene muchas incorrecciones ortográficas. No tiene muchas incorrecciones ortográficas, ¿ok? Entonces, pero sí, el lenguaje es más sencillo y limitado. En el caso del nivel vulgar ya es cuando, en este caso, se da en este caso con personas de baja cultura, ¿no? Puede ser que hay personas que tienen, o sea, se han acostumbrado a ese tipo de lenguaje, entonces de repente tú para unir, o sea, tienes algún tipo de ligación con esas personas, pues puedes hablar en su modo en su lenguaje, ¿correcto? Y te van a entender. Entonces, los tres mensajes que hemos visto es el mismo contenido, pero en este caso tiene diferentes modos, o sea, diferentes expresiones, diferentes usos de el lenguaje, ¿correcto? Eso es lo que más o menos quería compartir con ustedes con el tema, en este caso, de los niveles de lenguaje. Entonces, estos se van a determinar de acuerdo al lugar y a las personas con quienes estás interactuando, ¿correcto? Esto puede ser o sea, como les digo, si tú vas a usar un nivel, en este caso formal, es de repente con jefes, con personas que no tienes tanta confianza, ¿no? O o son de cargos públicos, ¿correcto? Ya, ahora, también de repente dirás, no, pero ¿qué? ¿Todos son de alta sociedad? No necesariamente, por ejemplo, ¿no? Tú puedes usarlo con el jefe de la asociación de vivienda de tu barrio. O sea, es un vecino como tú, pero con ese vecino o sea, tú no tienes una relación de amistad. Ya, entonces, o lo es muy esporádico, o es una persona con la que tú te ves muy esporádicamente. Entonces, con esas personas usas un nivel formal, ¿ok? De respeto, de distancia, ¿ya? Con un nivel coloquial es más para familia, ¿ok? Y amigos, ¿correcto? Y un nivel ya un poco vulgar es como que todo con personas que de repente, ¿sabes? Pueden ser tus amigos, no hay ningún problema que lo sean en realidad, pero en este caso o sea, viven en un entorno donde predomina ese tipo de lenguaje. Y tú, de alguna manera, tienes que, en este caso, o sea, para que usar su lenguaje para que puedas tener esa complicidad y esa confianza con ellos. Como les digo, no hay nada de malo que lo usen, pero tienen que saber en dónde y en qué momentos, ¿correcto? Eso es lo importante. Y eso lo van a aprender cuando ustedes sigan relacionándose de manera social. Van a saber en qué circunstancias sí y en qué circunstancias no, en este caso, usar ese tipo de lenguaje. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entendió?
¿Se entendió en este caso la... No hay ninguna duda? Sí, profesor, yo sí entendí. Ok, correcto. Yo Entonces, también, profesor. ya, muy bien. Ya, voy a aprovechar en este momento, a ver, veo aquí, ya, hay una alumna nueva, la alumna Mía Antonella Tapia Vidal. ¿Puede habilitar su audio? Mía Antonella Tapia Vidal. O en todo caso, ¿quién es el alumno que usa ese usuario? Profesor, creo que es Lian. A ver, un ratito a ver, el usuario que me conteste. Hola, buenas tardes. Un ratito, buenas tardes. Profesor, A buenas ver, tardes. lo que yo les sugiero, por favor, es que cuando, al momento, a ver, silencio, silencio, a ver, el usuario, a ver, lo que necesito es que ustedes entren con su nombre y apellido, ¿correcto? No del papá o de la mamá, porque se presta a confusiones, porque yo de alguna manera trato de tomar la lista de la asistencia de los alumnos. Entonces, si tú te pones el nombre de tu papá, no voy a poder en este caso colocarte tu asistencia, ¿correcto? Entonces, el usuario el alumno que tiene el usuario Mía Antonella Tapia Vidal, ¿me puede indicar cuál es su nombre, por favor? Soy Fabricio Pérez Vidal. Disculpa, disculpa. Soy Fabricio Pérez Vidal. Y ¿Tu nombre es Christopher Vidal? soy Fabricio Pérez Vidal. Fabricio Soy Pérez Lian Fabricio Vidal. Pérez Vidal. A ver, Ya, un ratito, Fabricio. Lian. Ah, tú eres Lian Fabricio. Ah, ya. Ok, ahora sí, ya. Ya. Dime cuando entres. Ya. Cuando entres, en este caso, Lian, tienes que poner tu nombre, ¿ok? Para yo saber quién eres, porque en ese caso, como te digo, para evitar las confusiones. Otra cosita, antes de terminar la clase o la sesión teórica de ahora, entren el horario de entrada es 1:30, muchachos, ¿ah? Acá he visto algunos que se han estado entrando después de comenzar la clase. Profesor, Se yo van a entré a la perder una y media. se van a perder las explicaciones y en este caso no van a poder comprender lo que se está hablando, ¿ok? Entonces, entren en el horario indicado. Les decía que dentro de un rato, después en la segunda, en el segundo turno que vamos a tener de clase, voy a explicar, en este caso, el tema de las tareas. No me están mandando las tareas. Dime, Lian, ¿alguna pregunta? Perdón, lo que pasó es que estuve viendo mi tablet, entonces se me fue al internet. Tengo problemas con el internet. Ya, pero en este caso, Lian, la tarea tú has estado la semana pasada y la tarea ya tiene más de un día. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo espero de que tu internet pueda habilitarse pronto, totalmente, para que puedas mandar tu tarea. ¿Ya? La tarea en este caso se envía, o sea, en estas primeras entregas, estoy siendo flexible con la fecha de entrega. Ya después, sí, en este caso, ya no voy a aceptar entrega de tareas fuera de fecha. Pero eso ya lo voy a hablar en este caso en la segunda hora que vamos a tener. Ahí les voy a presentar el registro con los que han entregado su tarea. ¿Ok? Y vamos a ver algunas dudas respecto a la entrega, porque me parece muy bajo la cantidad de personas que han entregado la tarea. Ok, entonces, para terminar la reunión, ya nos queda un poquito más de 2 minutos para concluir. Los niveles del lenguaje, en este caso, se refiere al uso del idioma de acuerdo al lugar y a las personas con las que tú estás interactuando, ¿correcto? Un nivel formal, en este caso, puede ser en el trabajo, pueden ser instituciones públicas, ¿no?
en donde los actores, o en todo caso, los receptores con los que tú interactúas, con ellos no tienes confianza. Con ellos no tienes confianza. El nivel coloquial es el lenguaje que tú usas para hablar con tu familia, tu mamá, tu papá, tus amigos, ¿correcto? Personas cercanas y de confianza. En el nivel culto, se usan palabras rebuscadas. Las puedes aprender, sí, siempre y cuando leas mucho y con una lectura de calidad. Igual también eso también influye en el nivel coloquial. También se pueden usar palabras sencillas, ¿ok? A diferencia del nivel culto, acá las palabras son más sencillas. Habrá algunas incorrecciones ortográficas, pero son muy pequeñas. Y el nivel vulgar sí es un nivel donde las incorrecciones ortográficas son mayores, ¿ok? Es una especie de sublenguaje que se usa más que todo para poder reemplazar palabras que no se ha aprendido, porque los interlocutores no tienen un lenguaje o un vocabulario amplio. Correcto, muchachos, ya quedando menos de un minuto, ok, nos vemos en la segunda hora, ya, para continuar con la parte práctica, ok, ya chicos. Profesora, es a las 2:15. Nos vemos en la siguiente hora, chao, chao. 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 Chao, profesor. Profesor.